Un área que debe resaltarse del comportamiento de la economía, uno no sabe cuán permanente va a ser o no, porque no está claro el origen fundamental del resultado, es la fuerte mejora que evidenciaron las cuentas fiscales en el primer semestre. O sea, si uno analiza el déficit fiscal sobre base compromiso, no sobre base caja como muchas veces se hace en el país, nosotros tenemos que bajamos el déficit de 3.54 a 1.4 en el primer semestre del 2017 con relación al Producto Interno Bruto. Esa es una noticia positiva, pero descansa fundamentalmente en aumentos de ingresos fiscales casi, digamos, 6, 7 veces más rápido que lo que aumentó el gasto. Uno no está seguro que el gobierno pueda sostener esa fuerte desaceleración en el crecimiento del gasto público. No parece viable que eso se pueda repetir en el corto plazo. Nosotros pensamos que en el segundo semestre vamos a ver un repunte del gasto público y que en consecuencia el déficit en el segundo semestre del año va a ser bastante superior a lo que pudimos mostrar en el primer semestre del año. El tema de la deuda pública, cuando uno tiene en cuenta que también el balance del sector público no financiero, o sea, del resto del sector público no financiero, también fue ligeramente superavitario, pero no tan superavitario como en el semestre anterior del 2016. Y si toma también lo que sucedió con el déficit fiscal del Banco Central, nos está dando un déficit consolidado de 2.9% en el primer semestre. Eso va a aumentar en el segundo semestre. La deuda pública, que responde a ese consolidado, está muy en la vecindad del 50% del PIB. Es un nivel relativamente importante para una economía con una presión tributaria de apenas 14%. En consecuencia, esto hay que prestarle atención. Es un tema recurrente en el debate político de si nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer para evitar en un futuro caer en un protocolo de insostenibilidad de la deuda, dada este nivel de deuda, dado el nivel de los intereses y dado el nivel de la presión tributaria. Es un reto importante que tenemos como país y de ahí la petición que han estado haciendo continuamente algunos sectores de la sociedad, principalmente el sector empresarial, de cuándo es que va a llegar el momento para hacer una reforma fiscal integral. Particularmente nosotros no vemos en el panorama mucho, como dirían los norteamericanos, political will, o sea, voluntad política para abordar en los próximos meses, el próximo año, este tema de la reforma fiscal integral. Si uno fuese a hacer una apuesta, uno pensaría que el gobierno dominicano se va a limitar en estos 3 años, 2 años y medio que resta la administración, para seguir haciendo mejoras desde el punto de vista administrativo, combatir en la medida de sus posibilidades la evasión fiscal y contener el gasto público tratando de tener un manejo responsable del gasto, pero no se avisora ningún esfuerzo significativo en materia de recaudación, en materia de racionalización del gasto público y en materia de reunificación de las políticas de emisiones de deuda pública en una sola entidad, como ya en el pasado hicieron algunos países de la región, con notable éxito en materia de lograr reducir lo que inicialmente eran unos pasivos muy altos del Banco Central, como a raíz de esta reunificación de deuda, esos pasivos como porcentaje del PIB han caído dramáticamente, a diferencia del caso de República Dominicana, que vemos una gran inflexibilidad a la baja de la deuda del Banco Central como porcentaje del PIB. Mira, Andy, hay que ser, cuando uno analiza las cuentas fiscales en detalles, uno se va a los ingresos, bueno, la gente dice, bueno, pero, oye, los ingresos fiscales crecieron 12.7, 12.8 y el PIB nominal creció alrededor de 8%, 7%.
Entonces tú dices, pero mira, quizás esa mayor carga tributaria también, digamos, incidió en este proceso. Entonces tú te haría varias preguntas. Dice, bueno, pero quizás crecieron los sectores que tienen una mayor formalidad fiscalmente y por eso entonces crecieron más las recaudaciones versus lo que es la economía como un todo, porque quizás lo que crecieron fueron eso es una pregunta. Realmente cuando tú te vas a las estadísticas del Producto Interno Bruto, te das cuenta, sin embargo, que ese acápite que se llama impuestos a la producción neto de subsidio, crecen un poquito por debajo de lo que es el Producto Interno Bruto, porque son básicamente los impuestos indirectos, ¿verdad? Para llevarlo desde el precio del productor hasta el precio del consumidor. Entonces, cuando uno se va a las finanzas públicas, lo que nos damos cuenta es que en los ingresos fiscales se mostraron 3 incrementos importantes. Uno, obviamente, en impuestos sobre la renta. Sí. El segundo en hidrocarburos, sí. que está sobre todo explicado por unos cambios de regla ahí que hubo en la recaudación de hidrocarburos. También los impuestos al sector inmobiliario crecieron, los impuestos un 14, un 15%. Y también crecieron en los impuestos al consumo, creo, de cervezas. Claro, pero ahí hubo un ajuste también de tasas. Sí, pero donde se notó un esfuerzo serio fue en el caso del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, de las corporaciones. Ahí hubo una combinación de una labor de la DGI, que hay que reconocerlo, más intensa, más agresiva, en materia de cerrar huecos de evasión, en combatir prácticas de precio de transferencia, en mejorar la información para estimar los impuestos de ganancia de capital. Se dieron algunas transacciones que ellos fueron muy efectivos en verificar lo que le estaban presentando y corrigieron para poner la información válida, y eso permitió entonces mejorar considerablemente la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, que como tú dices, esa fue una de las, quizás la que más en términos relativos aumentó. Hay que ver los espacios adicionales que va a tener la DGI y la DGA para mejorar en los próximos meses. Uno nota el ITEVIS bastante rezagado, pero es que las ventas totales de la economía han estado bastante contraídas, en la medida en que todas estas acciones que ha tomado el gobierno por el lado fiscal, ahora que ha anunciado un aumento de las inyecciones por el lado del gasto público, lo que quiere hacer el Banco Central, es posible que esto reanime un poco. Yo creo que los efectos también de incertidumbre que provocaron toda esta protesta de la Marcha Verde en el segundo semestre daría la impresión de que no van a ser tan intensos como en el primer semestre, y quizás la inversión nacional comienza a retomar los niveles que tenía en el pasado. Y la economía quizá logra terminar con la meta del 5% que trazó el Banco Central a final del año pasado. Se nos acabó el tiempo, nos vemos la semana próxima.